La mayor amenaza para tu patrimonio no es la inflación ni la recesión. No son las noticias que gritan los titulares cada mañana. La amenaza real, la que ha destruido más riqueza a lo largo de la historia, es el espejismo de solidez que proyecta la gran banca. He pasado más de 50 años en los mercados, gestionando miles de millones de dólares a través de múltiples crisis, desde la burbuja de las .com hasta el colapso de 2008. He visto imperios financieros levantarse y caer, y he aprendido que lo que separa a los que sobreviven de los que se arruinan es una sola cosa: su capacidad para ver la realidad tal como es, no como desearían que fuera. La mayoría de la gente confía en un sistema cuya fragilidad está siendo deliberadamente maquillada. Se fijan en los indicadores incorrectos, en los mensajes de tranquilidad de los políticos y los banqueros. La mayoría piensa que su dinero en el banco está seguro, respaldado por la solidez de una institución centenaria. La realidad es que ese dinero es poco más que una anotación digital en un sistema de apalancamiento gigantesco. Un castillo de naipes que depende de la confianza colectiva para no derrumbarse. El error no es técnico, es fundamentalmente psicológico. Confundimos la ausencia de pánico con la ausencia de riesgo. Es la calma que precede a la tempestad. La economía no es mágica, funciona como una máquina, un sistema de engranajes que se mueven en ciclos predecibles. El engranaje más importante y el menos comprendido es el del crédito, la deuda. Durante décadas he estudiado los patrones de los ciclos de deuda a lo largo de cientos de años, y siempre se repiten. Hay un momento en que la deuda crece de forma productiva, impulsando la economía. Pero inevitablemente se llega a un punto en que la deuda crece más rápido que los ingresos necesarios para pagarla. Es entonces cuando el sistema se vuelve frágil. Es un proceso silencioso, no lo verás en las noticias de la noche. Se gesta bajo la superficie, como una grieta invisible en los cimientos de un edificio. Esto no es una opinión, es un mecanismo. En 2007, nuestros sistemas señalaron que la cantidad de deuda en el sistema era insostenible. Mientras la mayoría celebraba la bonanza inmobiliaria, nosotros veíamos las fisuras. Porque no se trata de predecir la próxima crisis, se trata de construir un sistema, un portafolio, que no necesite predecirla para sobrevivir. La gente teme la volatilidad visible del mercado de acciones, pero ignora la fragilidad invisible del sistema bancario, que es mucho más peligrosa. Lo que voy a compartir contigo no es un truco para hacerte rico de la noche a la mañana. Es algo mucho más valioso, un mapa de la realidad, un conjunto de principios para navegar por el terreno económico. El principio fundamental es comprender el ciclo de deuda silenciosa. Es el patrón que explica por qué los imperios suben y bajan, por qué las monedas pierden su valor y por qué las crisis son inevitables. No puedes tener prosperidad infinita sin pagar las deudas. Puedes tener la ilusión de la seguridad a corto plazo, escondiendo tu dinero bajo el colchón o en una cuenta corriente. O puedes tener la resiliencia real a largo plazo, construyendo una cartera diversificada que entienda cómo funciona la máquina. Pero no puedes tener ambas cosas. El universo no te lo permite. Entender este principio es la única forma de blindar tus ahorros antes de que el castillo de naipes se derrumbe de nuevo. Porque lo hará, es solo una cuestión de tiempo. La máquina funciona así. Si quieres entender estos principios en profundidad y aprender a construir una verdadera fortaleza financiera, te invito a suscribirte para no perderte lo que viene a continuación. Para entender la máquina, primero debes desmontar la pieza que todos dan por sentada, el banco. La mayoría de la gente piensa que su dinero en el banco es suyo, que está guardado en una cámara acorazada esperando a que lo reclamen. La realidad es que en el momento en que depositas tu dinero, deja de ser tuyo. Se convierte en un préstamo que le haces al banco, una simple anotación en su contabilidad. Y el banco, a su vez, utiliza ese dinero para prestarlo de nuevo, múltiples veces. Este sistema, conocido como reserva fraccionaria, es el motor del crecimiento económico moderno, pero también es la fuente de su fragilidad inherente. Piensa en ello como una máquina de apalancamiento. Por cada euro real que entra, el sistema crea 10, 20, a veces 30 euros de crédito, de dinero digital. Es un acto de magia contable que funciona mientras todo el mundo crea en el truco. El problema es que la confianza es un activo muy volátil. En mis 50 años de carrera he visto este patrón repetirse una y otra vez. Un periodo de calma y prosperidad aparente, donde el crédito fluye sin control, seguido de un evento que sacude la confianza. Y cuando la confianza se evapora, la gente corre al banco a reclamar su dinero. Pero el dinero no está ahí, nunca lo estuvo. Está invertido en hipotecas, en préstamos a empresas, en bonos del Estado.
Entonces el sistema se paraliza. Esto no es una teoría, es la descripción mecánica de cada crisis bancaria de la historia, desde la Gran Depresión de 1929 hasta la crisis de 2008 que golpeó a España con una dureza brutal. Muchos dirán, pero mi dinero está protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos. Es un argumento lógico, pero peligrosamente incompleto. El fondo de garantía es como un pequeño extintor en la pared de un rascacielos. Está diseñado para apagar un fuego en una sola oficina, para gestionar la quiebra de un banco pequeño o mediano, pero no está diseñado para un incendio que consume todo el edificio. En una crisis sistémica, donde la confianza en todo el sistema bancario se desvanece y varios gigantes caen a la vez, esos fondos son una gota de agua en el océano. Son una herramienta psicológica diseñada para dar una sensación de seguridad, no una protección real contra el colapso. No se trata de ser alarmista, se trata de ser realista. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que se quiebran es su capacidad para diferenciar entre la seguridad percibida y la resiliencia real. La seguridad percibida es creer en el relato oficial. La resiliencia real es construir un sistema que no dependa de ese relato para mantenerse en pie. Puedes tener la comodidad de creer en las promesas de los reguladores, o puedes tener la robustez de un portafolio preparado para cuando esas promesas se demuestren huecas. Pero no puedes tener ambas cosas. El universo no funciona así. El engranaje central de toda la máquina económica, el que determina las grandes eras de prosperidad y las dolorosas depresiones, es el ciclo de la deuda. No el ciclo económico del que hablan en las noticias, que sube y baja cada pocos años. Me refiero al gran ciclo de deuda a largo plazo, que dura entre 50 y 75 años. Es un patrón tan antiguo como el propio dinero. Y sin embargo, la mayoría de la gente, incluyendo a muchos economistas, lo ignora por completo porque se desarrolla a lo largo de una vida humana. Funciona así. Al principio de un ciclo, después de una gran crisis, la deuda es baja. La gente es prudente. Los préstamos se usan para financiar inversiones productivas que generan más ingresos de los necesarios para pagar la deuda. La economía crece de forma sana. Es una época dorada. Pero el éxito engendra complacencia. Los recuerdos de la última crisis se desvanecen. Prestatarios y prestamistas se vuelven más audaces. El crédito empieza a usarse no solo para la inversión, sino para la especulación. Se compran activos, como inmuebles o acciones, no por su valor intrínseco, sino con la expectativa de que su precio seguirá subiendo. La deuda empieza a crecer más rápido que los ingresos. Aquí es donde la máquina empieza a sobrecalentarse. Pero lo hace en silencio. En la superficie, todo parece fantástico. Los precios de los activos se disparan. La gente se siente rica. Es la fase de la burbuja. Lo vimos en Japón en los 80, en la burbuja de las .com a finales de los 90, y de forma espectacular en la burbuja inmobiliaria que culminó en 2008. Gestioné miles de millones a través de esas crisis, y aprendí que la psicología humana es el combustible de este ciclo. La gente extrapola el pasado reciente hacia el futuro indefinidamente, olvidando la ley más básica de la naturaleza financiera, la reversión a la media. La mayoría piensa que el valor de su casa solo puede subir. La realidad es que el precio de cualquier activo esclavo de la deuda está destinado a caer cuando el ciclo de crédito se invierte. El punto de inflexión llega cuando los costes del servicio de la deuda superan los ingresos disponibles. El sistema se queda sin combustible. Entonces, los bancos centrales bajan los tipos de interés para aliviar la carga. Esto funciona varias veces, creando ciclos más pequeños dentro del gran ciclo. Pero llega un momento en que los tipos de interés llegan a cero. Y es ahí, en el límite del 0%, donde el sistema se rompe. Es el final del ciclo de deuda. Las herramientas tradicionales dejan de funcionar. Es lo que ocurrió en 1029, y lo que volvió a ocurrir en 2008. Y es la situación en la que nos encontramos ahora, con deudas globales en máximos históricos, y los tipos de interés cerca de sus mínimos históricos. No se trata de predecir el día exacto del colapso. Se trata de entender en qué punto del ciclo nos encontramos. Y los datos son inequívocos. Estamos en las fases finales de un gran ciclo de deuda. Ignorar esto es como navegar por el océano minando solo las olas de la superficie, sin prestar atención a la marea que te arrastra inexorablemente hacia las rocas. Frente a esta realidad mecánica, la respuesta no puede ser el miedo o la parálisis. La respuesta es la ingeniería. Si la economía es una máquina, y los bancos son una pieza frágil de esa máquina, entonces tu cartera de inversión debe ser diseñada como una máquina diferente. Una máquina robusta, equilibrada y capaz de funcionar en cualquier entorno. A este principio lo llamo el santo grial de la inversión. Y es sorprendentemente simple. Construye una cartera de entre 15 y 20 activos de calidad, que no estén correlacionados entre sí. La mayoría de los inversores cree que diversificar es comprar acciones de diferentes empresas o de diferentes países. La realidad es que eso es una ilusión de diversificación. Cuando llega una gran crisis económica, casi todas las acciones caen juntas.
Están correlacionadas porque todas dependen del mismo motor, el crecimiento económico. La verdadera diversificación, la que te protege de verdad, no es entre activos, sino entre paradigmas económicos. Solo hay 4 escenarios que pueden mover los precios de los activos. El crecimiento económico puede ser mayor o menor de lo esperado, y la inflación puede ser mayor o menor de lo esperado. Son las 4 estaciones del clima económico. Tu trabajo como inversor no es predecir qué estación vendrá, sino tener un vehículo todoterreno que funcione bien en todas ellas. Esto significa tener activos que prosperen en cada uno de esos entornos. Por ejemplo, las acciones y los bonos corporativos van bien cuando el crecimiento es fuerte y la inflación es baja. Los bonos del Estado y los bonos ligados a la inflación van bien cuando el crecimiento se desacelera. Las materias primas y el oro van bien cuando la inflación sorprende al alza. El oro, en particular, es un activo crucial en el entorno actual. No se trata de su potencial de revalorización, se trata de su función como contrapeso a la devaluación de las monedas fiduciarias, que es la consecuencia inevitable cuando los gobiernos imprimen dinero para lidiar con una carga de deuda insostenible. Una cartera equilibrada para cualquier clima podría tener, por ejemplo, un 30% en acciones, un 40% en bonos del Estado a largo plazo, un 15% en bonos a medio plazo, y luego dividir el 15% restante entre oro y una cesta de materias primas. Los porcentajes exactos pueden variar, pero el principio es inmutable: equilibrio. Lo que separa a los que sobreviven de los que quiebran es que los primeros construyen un sistema, mientras que los segundos hacen apuestas. Apostar es intentar adivinar la próxima estación. Construir un sistema es tener el abrigo, el bañador, el paraguas y las botas de nieve en el maletero, listo para lo que venga. Puedes tener la emoción de intentar ser más listo que el mercado, o puedes tener la paz mental de saber que no necesitas serlo para prosperar a largo plazo. Pero el universo no te permitirá tener ambas cosas. Construir esta máquina no es emocionante, no te dará historias que contar en una cena, pero te permitirá sobrevivir y prosperar, mientras otros, que persiguen la emoción y los relatos de éxito rápido, ven cómo sus castillos de naipes se derrumban con el primer soplo de viento. Si ese contenido está haciendo sentido para usted, deje su like y se suscriba al canal. Ahora vamos a continuar. La teoría es elegante, pero inútil si no se traduce en acción. Por eso, ahora quiero pasar de la descripción de la máquina a los planos para construir tu propia arca financiera. La primera y más importante estrategia no es una táctica, es un cambio de paradigma, la construcción de lo que llamo una cartera todas las estaciones. La mayoría de la gente invierte como si estuviera apostando al tiempo que hará mañana. Compran acciones porque creen que la economía crecerá, o compran bonos porque temen una recesión. Están constantemente tratando de predecir el futuro, una tarea en la que los mejores economistas del mundo fracasan sistemáticamente. El error es fundamental. No se trata de predecir la lluvia, se trata de construir un vehículo que funcione igual de bien bajo el sol, la lluvia, la nieve o el viento. Este vehículo es una cartera diseñada no para ser la más rápida en un único tipo de terreno, sino para ser la más robusta en todos ellos. Su motor es el principio de la diversificación radical y verdadera. Como he dicho antes, la mayoría piensa que diversificar es tener acciones de Telefónica, del Santander y de Inditex. La realidad es que eso no es diversificación, es concentración disfrazada. Todas dependen del mismo combustible, un consumidor español con confianza y una economía en crecimiento. En la crisis de 2008, todas se desplomaron juntas. La verdadera diversificación consiste en poseer activos que se comporten de manera opuesta en diferentes entornos económicos. Piensa en los 4 climas que pueden afectar a tu patrimonio. 1. Crecimiento económico más alto de lo esperado. 2. Crecimiento económico más bajo de lo esperado. 3. Inflación más alta de lo esperado. 4. Inflación más baja de lo esperado. Tu objetivo es tener aproximadamente un 25% de tu riesgo en cada uno de estos 4 escenarios. Una implementación sencilla y poderosa de este principio podría ser la siguiente: un 30% en acciones globales, que prosperan en épocas de crecimiento e inflación moderada, un 55% en bonos del Estado de alta calidad, divididos entre largo plazo, 40%, y medio plazo, 15%, que rinden bien cuando el crecimiento y la inflación caen, como en una recesión, y un 15% dividido a partes iguales entre oro, 7.5%, y una cesta diversificada de materias primas, 7.5%, que son tu protección contra una inflación inesperada que devalúa el dinero en efectivo y los bonos. Analicemos cómo esta máquina habría navegado la tormenta perfecta de 2008 en España. Mientras el IBEX 35 se hundía más de un 40% y el valor de los inmuebles iniciaba una caída libre que duraría años, destruyendo el patrimonio de una generación entera, esta cartera se habría comportado de una forma radicalmente diferente.
Las acciones habrían caído, sí, pero los bonos del Estado a largo plazo se habrían disparado en valor a medida que los bancos centrales, en un acto de desesperación, recortaban los tipos de interés a cero. El oro habría actuado como un refugio seguro, subiendo de precio mientras la confianza en el sistema financiero se evaporaba. El resultado neto no habría sido una ganancia espectacular, sino algo mucho más valioso, la preservación del capital. Una pérdida mínima, quizá incluso una ligera ganancia, en un año en que el mundo financiero se venía abajo. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que se quiebran es que los segundos buscan el máximo rendimiento, mientras que los primeros buscan el máximo equilibrio. El beneficio más profundo de este enfoque no es financiero, es psicológico. Te libera de la tiranía de las noticias. Ya no te importa si el titular de mañana grita recesión inminente o euforia económica. Tu sistema está preparado para ambos. Dejas de ser un jugador en el casino y te conviertes en el dueño del casino, que gana de forma consistente sin importar si un jugador concreto gana o pierde una mano. Puedes tener la excitación de intentar adivinar la carta que saldrá, o puedes tener la tranquilidad de haber construido un sistema que no necesita adivinar para ganar a largo plazo. Pero no puedes tener ambas cosas. El universo no lo permite. Dentro de esta máquina de todas las estaciones, hay una pieza que merece una atención especial porque es la más incomprendida y en el entorno actual la más crucial: el oro. La mayoría de la gente, incluidos muchos asesores financieros, comete un error categórico al pensar en el oro. Lo ven como una inversión especulativa, una reliquia del pasado sin utilidad práctica. La realidad es que el oro no es una inversión, es dinero. De hecho, es la única forma de dinero que ha preservado su poder adquisitivo a lo largo de 5 milenios de historia humana. Todas las demás monedas fiduciarias, desde el denario romano hasta el dólar actual, son experimentos que sin excepción han terminado perdiendo todo su valor. ¿Por qué es esto más relevante ahora que nunca? Porque nos encontramos en la fase final del gran ciclo de deuda. Como hemos visto, cuando la deuda de un país se vuelve tan grande que no puede ser pagada con ingresos productivos y los tipos de interés ya están en cero, a los gobiernos solo les queda una opción: imprimir dinero para monetizar la deuda. Lo llaman expansión cuantitativa o programas de estímulo, pero el mecanismo es simple: devaluar la moneda para reducir el valor real de las deudas. Es un impuesto silencioso sobre tus ahorros. Cada euro que imprimen hace que los euros que tienes en el banco valgan un poco menos. Es un proceso lento, casi imperceptible al principio, pero inexorable. El oro es el antídoto directo a este veneno. Su valor no depende de la promesa de un político o de la solvencia de un banco. Su valor reside en su escasez física, una propiedad que ningún banco central puede replicar. En 50 años de mercado, he visto este patrón repetirse una y otra vez. Cuando la confianza en el papel moneda se tambalea, el capital fluye hacia el oro. No como una especulación, sino como una huida hacia la seguridad. Lo vimos en la década de 1970, cuando la inflación se descontroló en Estados Unidos. Las acciones y los bonos se estancaron durante una década, pero el oro se multiplicó por 20. Lo vimos de nuevo entre 2008 y 2012, durante la crisis de deuda soberana en Europa. Mientras existía un miedo real a que el euro se rompiera y países como España o Grecia hicieran default, el oro alcanzó máximos históricos. No se trata de predecir que esto vaya a ocurrir mañana, sino de entender que es una posibilidad mecánica del sistema en el que vivimos. Por eso, una asignación del 7,5% al 10% en oro físico o en un fondo cotizado, ETF, que esté respaldado al 100% por lingotes reales y auditados, es una pieza fundamental de la ingeniería de la resiliencia. El error más común es tratar el oro como una acción. La gente lo compra presa del pánico cuando ya está en las noticias y lo vende por aburrimiento cuando la calma regresa. Hacen exactamente lo contrario de lo que deberían. El oro es un seguro. No contratas un seguro para tu casa cuando ves las llamas. Lo mantienes de forma permanente por si el fuego llega. Su función en tu cartera no es generar grandes retornos, sino ser el ancla de estabilidad que impide que tu barco se hunda en la peor de las tormentas. Te proporciona un beneficio psicológico inmenso, saber que una parte de tu patrimonio está completamente fuera del sistema financiero tradicional, inmune a las quiebras bancarias, a las decisiones de los bancos centrales y a las crisis de deuda soberana. Puedes tener la falsa seguridad de un depósito bancario, que en última instancia es solo una promesa digital, o puedes tener la seguridad tangible de un activo que ha sido el depósito de valor definitivo durante milenios. Pero no puedes tener ambas cosas. En un mundo construido sobre un castillo de naipes de deuda y promesas, poseer una pequeña roca de realidad financiera no es una estrategia arcaica, es la máxima expresión de la prudencia. Hemos recorrido un largo camino juntos en esta conversación. Hemos desmontado la máquina de la economía para ver sus engranajes. Hemos expuesto la fragilidad inherente del sistema bancario, ese espejismo de solidez que tantos aceptan sin cuestionar. Hemos viajado a través de la historia para entender el gran ciclo de la deuda,
ese patrón silencioso que ha dictado el auge y la caída de imperios y fortunas durante siglos. Y hemos diseñado los planos de una máquina financiera personal, el arca de todas las estaciones, diseñada no para predecir el futuro, sino para resistirlo. Ahora, en esta parte final, debemos ensamblar todas las piezas y confrontar la verdad más importante de todas. La mayor amenaza para tu patrimonio, más grande que la gran banca, más poderosa que cualquier ciclo económico. Eres tú mismo. La ingeniería financiera es la parte fácil. La ingeniería de tu propia mente es el verdadero desafío. En mis 50 años de carrera, gestionando miles de millones a través de las crisis más violentas de la historia moderna, he aprendido una lección fundamental. Los errores de comportamiento destruyen infinitamente más riqueza que los errores técnicos. Puedes tener la estrategia perfecta, el sistema más robusto, pero si no dominas tu propia psicología, fracasarás. El mercado es un espejo implacable que magnifica tus debilidades emocionales. Por eso, el marco final no es solo una lista de activos, es un conjunto de principios de comportamiento para protegerte de ti mismo. El primer error catastrófico es la extrapolación. La mente humana está programada para tomar el pasado reciente y proyectarlo indefinidamente hacia el futuro. Lo vimos en España con la burbuja inmobiliaria. La gente veía que los precios de los pisos habían subido durante una década y asumían que seguirían subiendo para siempre. La mayoría piensa que la tendencia actual es el destino. La realidad es que la ley más poderosa del universo financiero es la reversión a la media. Todo lo que sube de forma insostenible, caerá. Todo lo que cae de forma desmedida, se recuperará. El sistema de todas las estaciones es un antídoto mecánico contra este sesgo. Al forzarte a reequilibrar periódicamente, te obliga a vender lo que ha subido mucho y a comprar lo que ha caído. La acción contraintuitiva, que es la base de la inversión exitosa. El segundo error es la seducción de la complejidad. La gente cree que para obtener buenos resultados necesita estrategias secretas, productos financieros exóticos o la capacidad de elegir las acciones ganadoras. La realidad es que la complejidad es a menudo una forma de ocultar la ignorancia. Los principios más poderosos son casi siempre los más simples. El equilibrio, la diversificación real entre clases de activos no correlacionados, es un principio tan simple como profundo. No se trata de ser más listo que el mercado, se trata de ser más humilde y disciplinado que los demás participantes. El tercer error, y quizás el más peligroso en el contexto actual, es la delegación ciega de la confianza. La gente entrega sus ahorros de toda una vida a la gran banca o a un asesor, asumiendo que velarán por sus intereses. Se cree en el relato oficial de solidez y tranquilidad. He aprendido que debes pensar por ti mismo. Debes entender los principios fundamentales que gobiernan la máquina. No tienes que ser un experto, pero tienes que entender el mapa del terreno por el que navegas. Construir tu propia cartera basada en principios te obliga a tomar el control, a ser el capitán de tu propio barco en lugar de un pasajero a merced de la tripulación. Finalmente, el error que lo engloba todo: tomar decisiones basadas en el miedo y la codicia. Comprar cuando todo el mundo es eufórico, impulsado por el miedo a quedarse fuera, y vender cuando todo el mundo está en pánico, impulsado por el miedo a perderlo todo. Este ciclo emocional es la sentencia de muerte de cualquier inversor. La cartera Todas las Estaciones está diseñada para mitigar esta volatilidad emocional. Su objetivo no es maximizar las ganancias en los buenos tiempos, sino minimizar las pérdidas en los malos. Al reducir las caídas, reduce el pánico. Y al reducir el pánico, te permite mantenerte invertido, que es el único secreto para que el poder del interés compuesto trabaje a tu favor a largo plazo. Puedes tener la adrenalina de intentar cronometrar el mercado, o puedes tener la serenidad de haber construido un sistema que te protege de la necesidad de hacerlo. Pero el universo no te permite tener ambas cosas. Este es el marco completo, una comprensión profunda de la máquina económica, una cartera robusta diseñada para cualquier clima, y lo más importante, un conjunto de principios de comportamiento para gobernar tus propias acciones. Es un sistema integrado donde cada pieza refuerza a las demás, creando una verdadera fortaleza financiera. Llegamos al final de nuestro viaje, pero al verdadero comienzo del tuyo. Hemos hablado de ciclos de deuda, de correlación de activos, de ingeniería de carteras.
Pero si te quedas solo con la técnica, habrás perdido el mensaje más profundo, porque la gestión de tu patrimonio no es en última instancia un ejercicio matemático, es un ejercicio filosófico. La pregunta fundamental no es cómo puedo ganar más dinero. La pregunta fundamental es ¿para qué quiero el dinero? La mayoría de la gente pasa su vida persiguiendo la riqueza, creyendo que es el objetivo final. La realidad es que el dinero es solo una herramienta, es un medio para un fin, y ese fin, el único que verdaderamente importa, es tener una vida significativa, una vida definida por la libertad de tomar tus propias decisiones, por la seguridad para proteger a los tuyos, y por el tiempo para dedicarte a un trabajo que te llene y a relaciones que te enriquezcan. He gestionado miles de millones de dólares, he interactuado con algunas de las personas más ricas y poderosas del planeta, y lo que he aprendido es que no existe correlación alguna entre la cantidad de dinero que alguien tiene y su nivel de felicidad, una vez que se cubren las necesidades básicas. Lo que separa a las personas que prosperan en la vida de las que simplemente acumulan riqueza es su capacidad para alinear su sistema financiero con sus principios de vida. Tu cartera no es solo un conjunto de activos, es la manifestación física de tu visión del mundo y de tu comprensión de la realidad. Una cartera concentrada y especulativa refleja una mentalidad de jugador, una creencia en los atajos y en la suerte. Una cartera equilibrada y resistente, como la que hemos diseñado, refleja una mentalidad de ingeniero, una profunda humildad ante la incertidumbre del futuro y un compromiso con la resiliencia a largo plazo. No se trata del dinero que ganas en un buen año, se trata de la tranquilidad que tienes en el peor de los años. Esa tranquilidad es la que te permite dormir por la noche durante una crisis. Es la que te libera de la ansiedad de mirar las cotizaciones cada día. Es la que te da el espacio mental para centrarte en tu salud, en tu familia, en tu crecimiento personal. Puedes tener la ilusión de la riqueza rápida, con su constante carga de estrés y riesgo, o puedes tener la realidad de la seguridad duradera, que te compra el activo más valioso de todos, la paz mental. Pero no puedes tener ambas cosas. El universo no funciona así. El camino que te he mostrado no es el más fácil ni el más emocionante. Exige disciplina, paciencia y, sobre todo, la voluntad de pensar de forma diferente a la multitud. Exige que aceptes la realidad tal como es, no como desearías que fuera. Pero es el único camino que conozco que conduce a una verdadera soberanía financiera y personal. El castillo de naipes del sistema actual, construido sobre una montaña de deudas sin precedentes, se enfrenta a una prueba de estrés inevitable. No sé cuándo llegará la sacudida, pero sé que la máquina funciona con patrones predecibles. Estar preparado no es una opción, es una responsabilidad. La responsabilidad de proteger el fruto de tu trabajo, de asegurar el futuro de tu familia y de construir una vida sobre cimientos de roca, no de arena. La historia no se repite, pero rima. Y ahora, por primera vez, tú conoces la métrica y la cadencia de esa rima. El futuro es incierto, pero los principios para navegarlo son atemporales.